No toques mi coche, le gritó el multimillonario al hombre negro sin hogar, sin saber que este desconocido estaba a punto de salvar su hipercoche de $4,2 millones y cambiar por completo su visión del mundo. Salía humo del motor del ápice cuántico en el distrito industrial mientras el titán tecnológico Anthony Wright marcaba frenéticamente su teléfono. Nadie contestó. La multitud creció. El motor patentado, irreparable, fuera de la fábrica continuaba su estertor agónico. Señor, su sistema de refrigeración de empuje cuántico tiene una microfractura en el circuito secundario, dijo el hombre desaliñado que se acercaba con las manos ligeramente levantadas. Puedo arreglarlo. El dedo de Anoni se cernía sobre el número de seguridad. ¿Cómo era posible que este hombre supiera de una tecnología tan clasificada que el fabricante ni siquiera reconocía su existencia? ¿Qué genio oculto tenía ante él? ¿Y por qué vivía en la calle? En los siguientes 60 segundos, todo lo que Anthony creía sobre el talento, la valía y el buen juicio se haría añicos. ¿Desde dónde nos escuchas hoy? Deja un comentario y suscríbete a BitStories para disfrutar de momentos de justicia extraordinaria que cambiarán tu forma de ver el mundo. Thomas Johnson no siempre vivió en la calle. Hace 3 años, diseñó sistemas de refrigeración revolucionarios que transformaron la tecnología aeroespacial y salvaron innumerables vidas. Ahora dormía a cielo abierto, invisible para los ejecutivos tecnológicos que pasaban corriendo sin mirarlo. La mañana había comenzado como cualquier otra. Thomas se despertó al amanecer en su escondite, cuidadosamente escondido, tras el taller mecánico abandonado cerca de Tech Row. Dobló su lona con precisión militar, un hábito de sus días de ingeniero, cuando la precisión significaba supervivencia. Su rutina era metódica: lavarse en el baño público, cepillarse los dientes e ir a la biblioteca en cuanto abriera. El conocimiento seguía siendo su único vínculo con su vida anterior. Thomas llevaba semanas observando el distintivo ápice cuántico. Estos hipercoches se deslizaban ocasionalmente por el vecindario camino del exclusivo campus tecnológico. Reconoció el ronroneo único del motor. Debería, considerando que había ayudado a diseñar su predecesor durante su breve consultoría en Aerotech Industries antes de que todo se desmoronara. Graduado del MIT, con 3 títulos de ingeniería, titular de 7 patentes que generaron millones para empresas que ya no reconocían su existencia. A Thomas no se le escapó la ironía de que pudiera recitar ecuaciones termodinámicas complejas, pero no superara una selección de personal. La mirada prejuiciosa del gerente. Sobrecalificado, dijeron cuando se molestaron en entrevistarlo. No encajaba culturalmente, murmuraron cuando sus credenciales eran innegables. Las verdaderas razones flotaban en el aire, sin mencionarlas. Un hombre negro del barrio marginal. Sin domicilio fijo. El vacío en su historial laboral tras las falsas acusaciones que habían destruido su carrera. Thomas mantuvo su dignidad a pesar de todo. Se ofreció como voluntario para enseñar ciencias a niños en el albergue para personas sin hogar 3 noches a la semana. Leía revistas técnicas desechadas que encontraba en los contenedores de reciclaje fuera de la sede de la empresa. Mantenía la mente ágil a pesar del sistema diseñado para embotarla. Esta mañana, Thomas había notado algo extraño en el hipercoche incluso antes de que se detuviera. El sonido provenía de una sutil irregularidad en el ritmo del motor que solo alguien familiarizado con su diseño reconocería. La microfractura se estaba desarrollando en el punto exacto donde los planos originales habían predicho una debilidad. Thomas lo había señalado en su informe años atrás, pero sus advertencias habían sido ignoradas por los ejecutivos, ansiosos por cumplir con los plazos de producción. Ahora, uno de esos ejecutivos estaba frente a un fumador. Testimonio multimillonario de la ignorada experiencia de Thomas. Thomas se acercó con cautela. Había aprendido a las malas que su ayuda no siempre era bienvenida, especialmente de quienes juzgaban los libros por su portada. Su ropa desgastada y su barba descuidada solían provocar llamadas de seguridad más rápido que sus conocimientos de ingeniería despertar respeto. Vio un destello de reconocimiento en los ojos de Anthony Wright,
no de Thomas como persona, sino de Thomas como amenaza. La mano del multimillonario se apretó alrededor de su teléfono. Thomas conocía bien ese gesto. Lo había visto innumerables veces en los últimos 3 años. Lo que Anthony no podía saber era que Thomas había sido invitado a presentar en las mismas conferencias tecnológicas donde Anthony había sido ponente principal. Sus caminos casi se cruzaron hace 5 años antes de que la vida de Thomas se derrumbara por acusaciones que luego se demostraron falsas, pero no antes de que su reputación quedara irreparablemente dañada. El mundo tecnológico tenía poca memoria para la reivindicación, pero muy buena para los escándalos. Thomas observó el patrón de humo del motor del hipercoche. El color y la densidad le indicaron exactamente qué componentes estaban fallando. Podía arreglarlo. Con herramientas y conocimientos básicos que aparentemente no habían llegado al equipo de ingeniería actual. Algo lo impulsó a seguir adelante a pesar de conocer la probable recepción. Quizás fue orgullo profesional. Quizás fue la rara oportunidad de demostrar su valía. O quizás simplemente Thomas Johnson, a pesar de todo lo que la vida le había deparado, seguía siendo un solucionador de problemas de corazón. Anthony Wright acababa de terminar otra llamada infructuosa. Su frustración era evidente mientras la multitud susurraba y señalaba el humeante vehículo de lujo. La reputación del multimillonario estaba en juego tanto como su inversión. Thomas respiró hondo y dio un paso al frente. «Señor, sé que le pasa a su coche», dijo, manteniendo la voz firme y profesional. Su sistema de refrigeración de empuje cuántico tiene una microfractura en el circuito secundario. Las palabras que siguieron desencadenarían una cadena de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Ninguno de los dos imaginaba que este encuentro casual expondría no solo un defecto en un coche de lujo, sino en el mismo sistema que determinaba quién merecía una segunda oportunidad. El día de Anthony Wright estaba implosionando tan espectacularmente como el sistema de refrigeración de su hipercoche. El ápice cuántico a solo 17, el coche jamás fabricado había elegido el peor momento posible para averiarse. 3 horas antes de su presentación a posibles inversores, a 3 kilómetros del punto de servicio autorizado más cercano. Sin cobertura. «Retírese del vehículo, por favor», dijo Anthony, sin siquiera mirar a Thomas a los ojos. Su voz transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido sin rechistar. La multitud de espectadores se había duplicado. Las cámaras de los teléfonos enfocaban el espectáculo del hipercoche humeante. Anthony Wright, prodigio tecnológico y fundador de Nexus Univations, se quedó varado junto a su símbolo de estatus de $4,2 millones. Se convirtió en tendencia en Twitter en cuestión de minutos. «Señor, no puedo ayudar», insistió Thomas, manteniendo una distancia respetuosa. Ese modelo en concreto tiene un problema conocido con el sistema de refrigeración de empuje cuántico, el circuito secundario. ¿Cómo sabe algo de este coche? Anthony lo interrumpió, mirando finalmente a Thomas directamente. Su mirada se fijó en la ropa desgastada, el aspecto desaliñado, la bolsa reutilizable del supermercado que contenía las posesiones de Thomas. Su expresión pasó de la frustración al desdén en un instante. Thomas sostuvo su mirada fijamente. «Porque ayudé a diseñar el prototipo del sistema de refrigeración en el que se basa». Una carcajada escapó de los labios de Anthony, cortante, incrédula. Varios espectadores se unieron nerviosos. «Cierto. Y doy clases de aeronáutica en un colegio comunitario los fines de semana». Anthony se dio la vuelta, concentrándose de nuevo en su teléfono. «Mira, agradezco que intentes, sea lo que sea, pero este vehículo contiene tecnología patentada. Ni siquiera la mayoría de los mecánicos pueden repararlo». Thomas no se movió. «La fractura está provocando una fuga de refrigerante a la cámara terciaria. Por eso se ve ese tono específico de humo azul grisáceo. Si continúa, tendrá una falla catastrófica del motor en aproximadamente 47 minutos». Anthony se quedó paralizado. El humo era, en efecto, azul grisáceo,
y el sistema de diagnóstico del vehículo le había dado una advertencia de 45 minutos antes de que se produjeran daños permanentes. ¿Cómo lo hiciste? Empezó, pero se detuvo, con los ojos entrecerrados por la sospecha. ¿Alguien te incitó a hacer esto? ¿Es esto una maniobra publicitaria? Una elegante camioneta negra se detuvo. 2 guardias de seguridad privada del campus tecnológico cercano salieron, respondiendo a la llamada anterior de Anoni. ¿Hay algún problema, señor Wright?, preguntó el guardia más alto, mirando a Thomas con sospecha profesional. Este caballero se iba, respondió Anthony con frialdad. Parece creer que sabe algo sobre mi auto. Sé que el Quantum Apex usa una versión modificada del sistema de refrigeración de Aerotech, dijo Thomas rápidamente. Sé que tiene un fallo de diseño que se identificó en la etapa de prototipo, pero se ignoró debido a las presiones de producción. Sé que el memorando interno XT447 documenta el problema exacto que describo. El rostro de Anoni mostró un destello de reconocimiento al ver el número del memorando. Era información confidencial que nunca se hizo pública. ¿Cómo es posible? Comenzó. Señor Wright, deberíamos asegurar el área, interrumpió el guardia de seguridad. Su vehículo contiene valiosa propiedad intelectual. Thomas se mantuvo firme. Tiene aproximadamente 45 minutos antes de que ese motor sufra daños irreparables. El centro de servicio no puede ayudarlo. No tienen piezas o experiencia para este problema específico. Y remolcar este vehículo en su estado actual solo acelerará los daños. Anthony dudó, visiblemente dividido entre despedir a Thomas y la creciente comprensión de que este extraño, de alguna manera, poseía información privilegiada. Señor, el segundo guardia de seguridad se dirigió a Thomas con firmeza. Voy a tener que pedirle que se vaya. Espere. Anthony levantó la mano. Mencionó un memorando XT447. ¿Cómo lo sabe? Porque lo escribí yo, respondió Thomas simplemente. Hace 5 años, cuando era ingeniero consultor en Aeroch. Mi nombre es Thomas Johnson. Por un breve instante, algo parecido a un reconocimiento cruzó el rostro de Anoni. El nombre le decía algo, pero no podía recordarlo. El primer guardia de seguridad se acercó a Thomas. Señor, última advertencia. Aléjese del señor Wright y su vehículo. Anthony miró su reloj. La asistencia en carretera del fabricante estaba al menos a 2 horas de distancia. Su reunión con inversores no podía reprogramarse. El humo del motor se espesaba. ¿Qué necesitaría exactamente para arreglarlo?, preguntó Anthony, ignorando las miradas de sorpresa de los guardias de seguridad. Herramientas básicas. La mayoría deberían estar en su kit de emergencia. 20 minutos de trabajo ininterrumpido, respondió Thomas. Anthony pareció sopesar sus limitadas opciones. La creciente multitud, el vehículo irreemplazable, la reunión crucial, el desconocido que, de alguna manera, sabía cosas que no debía. Señor Wright, le recomendamos encarecidamente que no lo haga. Compruebe primero su identificación, interrumpió Anthony. Antecedentes completos. El segundo guardia llevó a Thomas aparte mientras el primero hablaba en voz baja por la radio. Thomas cooperó con calma, mostrando su tarjeta de identificación del refugio, la única identificación que poseía. Cuando el guardia regresó, su expresión era sombría. Sin domicilio actual, sin historial laboral de los últimos 3 años, algún incidente en su último trabajo. El refugio confirma que se aloja allí ocasionalmente. El rostro de Anoni se endureció. Se había arriesgado incluso al considerar esta opción. Lamento el malentendido, le dijo a Thomas, sin parecer arrepentido en absoluto. Mi equipo se encargará de esto. Thomas vio cómo Anthony se daba la vuelta, despidiéndolo ya de su mente. Pero lo que sucedió a continuación demostraría lo erróneas que eran las primeras impresiones. Puede ser y lo rápido que cambia la fortuna cuando la desesperación se topa con la oportunidad. Sonó el teléfono de Anoni. Contestó de inmediato,
esperando ser rescatado. Su expresión se ensombreció mientras escuchaba. ¿2 horas? Eso no es aceptable. El sistema me da menos de 40 minutos antes de sufrir daños permanentes. Caminaba de un lado a otro, mientras los susurros de la multitud se hacían más fuertes a su alrededor. No, entiendo que es exclusivo. Por eso te lo compré. Tiene que haber alguien más cerca. Thomas permaneció en silencio, observando cómo las opciones del multimillonario se reducían en tiempo real. Los guardias de seguridad se mantuvieron entre él y Anthony, pero su postura se relajó ligeramente al aclararse la verdadera naturaleza de la situación. Bien, esperaré. Anthony terminó la llamada con visible frustración. Inútil. Volvió a mirar su reloj y luego el humo que seguía saliendo del compartimento del motor del hipercoche. Los guardias de seguridad intercambiaron miradas. Señor, dijo el más alto, quizás deberíamos despejar la zona si hay riesgo de incendio. No habrá incendio, dijo Thomas. Intervino con calma. El humo proviene del refrigerante que se vaporiza contra el blindaje térmico. El riesgo de incendio es mínimo. La verdadera preocupación es el daño microscópico a los cojinetes de empuje cuántico, cuyo reemplazo costará aproximadamente $870.000 si fallan por completo. Los 3 hombres se giraron para mirarlo. ¿Cómo saber el coste exacto de sustitución? Antonio exigió. Como ayudé a calcular las especificaciones de fabricación originales, Thomas respondió con calma. Los cojinetes utilizan una mezcla de aleación patentada que requiere una fabricación especializada. Solo 2 instalaciones en todo el mundo pueden producirlos. El plazo de entrega es de 11 semanas. El escepticismo de Anthony se vio visiblemente reforzado por su creciente curiosidad. Esa información no es pública. No, no lo es. Thomas estuvo de acuerdo. El guardia de seguridad más alto se inclinó más cerca de Anthony. Señor, podríamos llamar a la policía si esta persona lo está acosando. Anthony le hizo un gesto de despedida y estudió a Thomas con nueva intensidad. Dijiste que tu nombre es Thomas Johnson. Sí. Y afirmas que trabajaste para Aeroch Industries. No solo trabajé allí. Dirigí el equipo de termodinámica que desarrolló el sistema de refrigeración original en el que se basa el motor de su automóvil. Thomas habló sin bravuconería y se limitó a afirmar los hechos. Número de patente AD 5729QX registrada hace 5 años. El sistema Quantum Apex es una versión modificada con la misma arquitectura fundamental. Los ojos de Anthony se abrieron ligeramente. Ese número de patente no era algo que alguien ajeno a la industria pudiera saber. Se acercó más y bajó la voz. Si eres quien dice ser, ¿por qué lo eres? Hizo un gesto vago hacia la apariencia de Thomas. Sin hogar. Thomas proporcionó la palabra que Anthony se resistía a decir. Es una larga historia que involucra acusaciones falsas, política corporativa y prejuicios raciales. Pero ahora mismo lo que importa es que tu coche tiene aproximadamente 35 minutos antes de que se produzca un daño permanente y yo pueda arreglarlo. Anthony volvió a mirar su reloj. La multitud había crecido. Alguien de un blog tecnológico local había llegado y estaba filmando. La reunión con inversores, en la que necesitaba proyectar un éxito y una confianza absolutos, se le estaba yendo cada vez más lejos a cada minuto que pasaba. ¿Qué harías exactamente? Anthony preguntó, y su voz delató el primer indicio de consideración. Necesitaría acceder al circuito de enfriamiento secundario, ventilar el refrigerante contaminado, sellar la microfractura y reponer el sistema. Thomas habló con la precisión de un experto. Con el kit de emergencia de su automóvil y quizás algunos artículos de la tienda de conveniencia del otro lado de la calle, podría completar la reparación en menos de 20 minutos. La incredulidad de Anthony todavía se mostraba claramente en su rostro. Eso es imposible. Los ingenieros del fabricante afirman que esta reparación requiere equipo especializado y un entorno controlado. Lo están complicando demasiado. Thomas dijo, el problema fundamental es la simple dinámica de fluidos.
La naturaleza patentada del refrigerante los hace cautelosos, pero hay una solución sencilla. Uno de los guardias de seguridad, que había estado escuchando atentamente, de repente habló. Señor, creo que reconozco a este hombre. Él trabaja como voluntario en el Westside Shelter y enseña clases de ingeniería a los niños allí. Thomas asintió levemente en señal de reconocimiento. ¿Y él sabe lo que hace? Anthony preguntó mientras su resistencia empezaba a quebrarse. El coordinador del refugio dice que es una especie de genio, admitió el guardia. No hice la conexión hasta ahora. Anthony caminó de un lado a otro por un momento, sopesando sus menguantes opciones. El humo no había disminuido. El sistema de diagnóstico ahora mostraba 31 minutos hasta la falla crítica. Muéstramelo, le dijo finalmente a Thomas. No la reparación en sí. Solo dime exactamente qué está pasando ahí y qué harías. Thomas asintió y se acercó al vehículo con cautela. Sin tocarlo, comenzó una explicación detallada, señalando áreas específicas del compartimiento del motor visibles a través de las rejillas de ventilación. El sistema de empuje cuántico utiliza un enfoque de enfriamiento de 3 niveles. Bucles primarios, secundarios y terciarios, cada uno con una tolerancia térmica progresivamente mayor. El circuito secundario contiene un nano refrigerante especializado que evita la desestabilización cuántica en los cojinetes de empuje. La microfractura probablemente ubicada aquí, señaló con precisión, está permitiendo que el refrigerante se filtre hacia la cámara terciaria, donde se vaporiza al entrar en contacto con el blindaje térmico. La expresión de Anthony cambió del escepticismo al asombro mientras Thomas continuaba describiendo los componentes exactos, sus posiciones y las propiedades metalúrgicas específicas de cada pieza, detalles que solo alguien íntimamente familiarizado con el sistema sabría. El protocolo de reparación de fábrica requiere un desmontaje completo porque asumen que en el peor de los casos se producirá contaminación, explicó Thomas. Pero con este patrón de fuga particular, podemos aislar la sección afectada, aplicar un sellador de unión térmica a la fractura y restaurar la funcionalidad sin desmontarla. La experiencia técnica de Anthony fue suficiente para reconocer que Thomas hablaba con auténtica maestría. ¿Dónde podrías conseguir sellador de unión térmica ahora mismo? Thomas sonrió levemente por primera vez. Su kit de emergencia debe contener sellador básico. Combinado con el grafito infundido con nanopartículas de una marca específica de mina de lápiz disponible en esa tienda de conveniencia, podemos crear una versión improvisada que durará hasta que pueda obtener una reparación adecuada. Anthony lo miró fijamente. ¿Vas a arreglar mi hipercoche multimillonario con grafito de mina de lápiz con densidad específica y distribución de partículas? Sí. Combinado con su sellador de emergencia y aplicado en condiciones precisas. Thomas se encogió de hombros. La ingeniería consiste en resolver problemas con los recursos disponibles. Los guardias de seguridad ahora miraban a Thomas con algo parecido al respeto. La multitud se había calmado, percibiendo la tensión del momento. Anthony volvió a mirar la hora. 28 minutos hasta el fallo crítico. Su reunión con inversores tuvo lugar en menos de 3 horas. El equipo del fabricante no llegaría a tiempo. Esta inusual solución era su única opción. Si dañas mi auto, comenzó. Anthony. Ya está dañado, respondió Thomas con calma. Y empeora cada minuto. La pregunta es si me dejarás ayudarte antes de que sea demasiado tarde. Anthony respiró hondo, tomó una decisión y abrió el capó. Veamos qué puedes hacer con lápiz y desesperación. Pero la verdadera prueba aún estaba por llegar, y ninguno de los dos podía predecir cómo sus vidas se transformarían con lo que ocurriera después. El capó del vértice cuántico se levantó con un siseo neumático, revelando un laberinto de tecnología avanzada. La multitud reunida murmuró con aprecio ante la rara visión del interior de uno de los vehículos más exclusivos del mundo. Thomas se acercó metódicamente, sus ojos escaneando el compartimiento del motor con precisión practicada. Necesitaré tu kit de emergencia, le dijo a Anthony. Todo listo ahora que le habían dado permiso para proceder.
Anthony sacó un elegante estuche de fibra de carbono del maletero del hipercoche y se lo entregó. Thomas lo abrió rápidamente y examinó el contenido. Esto funcionará para la mayoría de lo que necesitamos. Uno de sus guardias de seguridad necesitará conseguir los lápices de grafito que mencioné. Stettler Mars Lumagrap grado 8B específicamente. El guardia más bajo miró a Anthony, quien asintió en señal de aprobación. Date prisa. Cuando el guardia se fue, Thomas comenzó a organizar las herramientas que necesitaría. Sus movimientos eran precisos, económicos, delatando años de experiencia profesional. Anthony observó con fascinación no disimulada cómo este hombre sin hogar se transformaba ante sus ojos en lo que claramente era un ingeniero altamente capacitado. La microfractura debería ser visible una vez que retire este panel de acceso, explicó Thomas, seleccionando una herramienta especializada del kit. El refrigerante es transparente, pero deja un patrón de residuos distintivo que nos llevará directamente a la fuga. Anthony se encontró asintiendo. A pesar de su persistente escepticismo, quedó impresionado por la confianza y experiencia de Thomas. ¿Cuánto tiempo dijiste que trabajaste en Aeroch? 3 años como ingeniero térmico principal, y 2 como consultor después, respondió Thomas sin levantar la vista de su trabajo. Antes del incidente que acabó con mi carrera allí. ¿Qué incidente?, preguntó Anthony. Thomas hizo una breve pausa. Se atribuyó a mi equipo una falla del prototipo. La investigación posterior demostró que fue causada por la gerencia, que incumplió nuestros protocolos de seguridad, pero para entonces el daño a mi reputación ya estaba hecho. Sus manos volvieron a su trabajo, firmes y seguras. Estos paneles están diseñados para evitar la manipulación. ¿Puedo usar la linterna de su teléfono?, preguntó Anthony, sujetando el teléfono como se le indicó, mientras Thomas desprendía con cuidado una pequeña tapa de acceso. Se oyó un leve silbido al liberarse el panel. Ahí está, dijo Thomas, señalando una línea casi microscópica por donde escapaba vapor. Justo donde predije. El punto de tensión donde convergen los sistemas secundario y terciario. ¿Esa pequeña grieta está causando todo esto?, preguntó Anthony incrédulo. El sistema de refrigeración funciona bajo una presión extrema. Incluso una fractura fina puede interrumpir la conversación con una voz aguda. ¿Qué demonios está pasando aquí? Un hombre alto con un traje caro se abrió paso entre la multitud, flanqueado por 2 guardias de seguridad más. Su placa de identificación lo identificaba como seguridad ejecutiva de Tech Geraisen, el extenso campus de empresas tecnológicas cercano. Señor Wright, continuó el hombre, recibimos informes de que alguien manipuló su vehículo. Nuestro director ejecutivo me pidió que brindara asistencia inmediata. Anthony se enderezó. Reynolds, gracias, pero la situación está bajo control. Este caballero está ayudando con una reparación de emergencia. La mirada de Reynolds recorrió a Thomas con desdén. Señor, nuestro protocolo de seguridad prohíbe estrictamente que personas no autorizadas accedan a tecnología patentada, especialmente. No terminó la frase, pero su expresión dejaba claro el significado. ¿Sabe lo que hace?, insistió Anthony, aunque su voz había perdido algo de la convicción anterior. Con el debido respeto, señor Wright, Reynolds bajó la voz. Este vehículo contiene tecnología que vale millones en propiedad intelectual. No podemos permitir que cualquiera. No soy cualquiera, intervino Thomas en voz baja, continuando su trabajo. Y tenemos aproximadamente 18 minutos antes de que se produzcan daños irreversibles. Reynolds se acercó, su mano se posó en el brazo de Thomas. Señor, necesito que se aleje del vehículo ahora mismo. El guardia de seguridad que regresaba, agarrando un pequeño paquete de la tienda, se quedó paralizado en la periferia, sin saber qué hacer. Reynolds, por favor, comenzó Anthony. Pero el jefe de seguridad lo interrumpió. Señor Wright, hemos tenido 3 intentos de espionaje industrial solo este trimestre. ¿Cómo sabes que este no es otro?
¿Cómo sabes que no ha estado esperando una oportunidad como esta? La duda que nunca había abandonado del todo la mente de Anoni volvió a crecer. La multitud había aumentado aún más. Los teléfonos lo grababan todo. Su reputación, sus inversores, los protocolos de seguridad de su empresa, todo estaba repentinamente en riesgo. Creo que quizás deberíamos esperar al equipo del fabricante, dijo Anthony, con la voz desvanecida. Thomas levantó la vista de su trabajo, con una expresión perfectamente serena a pesar del escozor del nuevo desdén. En 15 minutos, será demasiado tarde. Señor, Reynolds se dirigió directamente a Thomas. Por favor, bájese del vehículo ahora o nos veremos obligados a retirarlo. Thomas dejó las herramientas lentamente y se enderezó. Señor Wright, entiendo su postura, pero necesito que usted también entienda algo. Señaló un componente específico en el fondo del compartimento del motor. Es la unidad de estabilización cuántica. En aproximadamente 14 minutos, el refrigerante derramado alcanzará su temperatura crítica y provocará una falla en cascada. Cuando eso ocurra, no solo necesitará cojinetes nuevos. Necesitará un núcleo de motor completamente nuevo. Mínimo 3 meses de trabajo. Anthony dudó, visiblemente desgarrado. Reynolds aprovechó su ventaja. Señor Wright, ya llamamos a la policía. Este hombre no tiene credenciales, identificación ni autorización para acceder a esta tecnología. Por lo que sabemos, podría estar dañando aún más el vehículo. Al menos he ayudado a identificar el problema, dijo Thomas en voz baja. Quizás eso ayude al equipo del fabricante cuando lleguen. Empezó a alejarse del vehículo, con la dignidad intacta, a pesar de la humillación. El guardia de seguridad con los lápices finalmente se acercó a Anthony, hablando en voz baja. Señor, llamé al refugio mientras estaba fuera. Confirmaron que enseña ingeniería allí. El coordinador dijo que es una especie de genio. Es profesor del MIT o algo así. El sistema de diagnóstico del coche emitió una alerta. Advertencia, 12 minutos para un fallo crítico del sistema. Con la seguridad acercándose y su reputación en juego, Thomas hizo una afirmación audaz que lo justificaría o confirmaría las peores suposiciones de todos. Señor Wright, haga una llamada para verificar. ¿Quién soy? Solo uno. Llama a la doctora Eleanor Chen de Space Tech Industries. Dile que Thomas Johnson está aquí. La tensión en el aire era palpable mientras Anthony consideraba la petición de Thomas. Reynolds y su equipo de seguridad estaban listos para sacar a Thomas de la escena. La multitud se había quedado en silencio, presintiendo el drama que se desarrollaba ante ellos. Doctora Eleanor Chen, ¿la ingeniera jefe de SpaceTech? Preguntó Anthony, con la sorpresa reflejada en su voz. Thomas asintió. Dígale que estoy aquí. Ella confirmará todo lo que le he dicho. Anthony dudó un instante antes de sacar su teléfono. Revisó su lista de contactos. El hecho de tener acceso directo a la ingeniera jefe de SpaceTech decía mucho sobre su posición en el mundo tecnológico. Soy Anthony Wright, dijo al conectar la llamada. Disculpe la llamada inesperada, Dr. Chen, pero tengo una situación bastante inusual. Miró a Thomas. Hay alguien aquí que dice conocerlo. Dice llamarse Thomas Johnson. El cambio en la expresión de Anoni fue inmediato. Abrió los ojos de par en par al escuchar la respuesta. El equipo de seguridad intercambió miradas inseguras mientras los segundos se convertían en un minuto completo de Anthony escuchando, mirando ocasionalmente a Thomas con nuevos ojos. Sí, está aquí, dijo Anthony finalmente. ¿Le importaría si lo pongo en altavoz? Presionó un botón y sostuvo el teléfono entre él y Thomas. ¿Thomas? ¿Thomas Johnson? ¿De verdad? ¿Tú? La voz que salió del altavoz era clara, profesional y con un matiz de incredulidad. Hola, Eleanor, respondió Thomas, con una leve sonrisa que suavizó su rostro. Ha pasado un tiempo, 3 años, 4 meses y aproximadamente 22 días.
El doctor Chen respondió de inmediato. Desapareciste por completo. Te buscábamos. Es una larga historia, dijo Thomas simplemente. Estoy seguro de que sí. La voz del doctor Chen se volvió más seria. Anthony, ¿entiendes con quién estás hablando? Thomas Johnson es el ingeniero térmico más brillante con el que he trabajado. Sus diseños de sistemas de refrigeración cuántica revolucionaron nuestra industria. Todavía usamos sus patentes en nuestra última nave espacial. El rostro de Anoni mostró su creciente asombro. Afirma que puede arreglar mi vértice cuántico. Dice que hay una microfractura en el circuito de refrigeración secundario. Si Thomas dice que puede arreglarlo, entonces puede arreglarlo. El doctor Chen respondió sin dudarlo. De hecho, probablemente diseñó el sistema en el que se basa tu coche. Aerotech licenció sus patentes para su división automotriz después de que él. A la izquierda. Reynolds, el jefe de seguridad, se removió incómodo. El guardia de seguridad que regresaba, quien había traído los lápices, ahora estaba de pie cerca de Thomas, protegiendo sutilmente su postura, cambiando sutilmente de sospecha a respeto. La cosa es, Dr. Chen, continuó Anthony, bajando la voz. Parece estar sin hogar, añadió Thomas con calma cuando Anthony tuvo dificultades para encontrar una palabra amable. He estado viviendo en la calle durante los últimos 3 años, Eleanor. Un silencio atónito salió del teléfono. Eso no es posible. Recibiste ofertas de todas las grandes empresas tecnológicas después del incidente de Aeroch. Te envié una yo mismo. Como dije, es una larga historia. Pero ahora mismo, el auto del señor Wright tiene aproximadamente 9 minutos antes de una falla catastrófica. Con tu aprobación, quizás me deje completar la reparación. El sistema de diagnóstico volvió a sonar como si estuviera en Q. Advertencia. 9 minutos para una falla crítica del sistema. Anthony. La voz del doctor Chen ahora era mortalmente seria. Deja que Thomas arregle tu auto. No solo es capaz, sino que probablemente sea el más. No hay nadie más cualificado del planeta para hacerlo. Le confío tecnología que vale miles de millones, y ni hablar de un coche. Anthony miró a Thomas con nuevos ojos. No lo entiendo. Si eres quien dice ser, ¿cómo has acabado así? Thomas le sostuvo la mirada fijamente. Acusaciones falsas, discriminación racial, un sistema que condena con rapidez y exonera con lentitud. Una vez que te quedas en el olvido sin domicilio, teléfono ni historial crediticio, intenta recuperarte. Pero podemos hablar de las desigualdades sociales después de que salvemos tu coche. Anthony asintió, debidamente perseguido. Reynolds, retírate. Dr. Chen, gracias por la confirmación. Espere, dijo rápidamente el Dr. Chen. Thomas, cuando esto termine, llámame inmediatamente. Lo digo en serio. Tenemos puestos esperándote. Siempre los hemos tenido. Lo consideraré, respondió Thomas sin comprometerse. Adiós, Eleanor. Anthony terminó la llamada y se volvió hacia Thomas. Te debo una disculpa. Me debes la oportunidad de terminar lo que empecé, lo corrigió Thomas, volviendo ya al motor. Compartimento. Y esos lápices los sostiene tu guardia de seguridad. El guardia entregó rápidamente el paquete. Thomas lo abrió y seleccionó un lápiz específico con el ojo experto de un experto. Esto funcionará perfectamente. Cuando Thomas regresó al trabajo, el murmullo de la multitud cambió de tono, pasando de la curiosidad voyerista a algo cercano al respeto. Incluso Reynolds y su equipo de seguridad se retiraron, aunque continuaron observando con interés profesional. ¿Cómo funciona esto exactamente? Anthony preguntó, ahora genuinamente curioso, mientras observaba a Thomas quitar cuidadosamente el núcleo de grafito del lápiz. El sellador de emergencia de su kit está diseñado para reparaciones temporales del sistema de enfriamiento primario, explicó Thomas mientras trabajaba. Al infundirle esta densidad específica de partículas nanométricas de grafito,
Puedo crear un compuesto que se unirá eficazmente con la aleación especializada del bucle secundario. Sus manos se movían con precisión quirúrgica, mezclando los compuestos en un pequeño recipiente del kit de emergencia. El material resultante creará un enlace molecular que podrá soportar las condiciones extremas de presión y temperatura hasta que pueda obtener una reparación adecuada. Anthony observó fascinado. ¿Y tú desarrollaste esta técnica? La necesidad es la madre de la invención, respondió Thomas. Cuando trabajas con recursos limitados en condiciones experimentales, aprendes a improvisar. El sistema de diagnóstico se actualizó. Advertencia: faltan 6 minutos para una falla crítica del sistema. Thomas miró a Anthony. Necesito concentración total para la siguiente parte. La aplicación debe ser precisa y solo tendré un intento. Anthony asintió y dio un paso atrás, haciendo un gesto para que todos los demás hicieran lo mismo. La multitud se quedó en silencio mientras observaba al hombre sin hogar inclinado sobre el vehículo multimillonario, con las manos firmes como las de un cirujano. El documento que encontró en el teléfono de Anthony lo cambiaría todo. Una presentación de patente que muestra el nombre de Thomas como el inventor principal del mismo sistema que ahora estaba reparando, fechada 5 años antes. Los siguientes 5 minutos transcurrieron en un tenso silencio. Thomas trabajaba con precisión metódica y sus movimientos eran económicos y seguros. La multitud reunida había crecido a casi 50 personas, todas observando conteniendo la respiración mientras el hombre sin hogar realizaba lo que parecía una cirugía tecnológica en uno de los vehículos más exclusivos del mundo. Anthony miró su reloj compulsivamente, alternando entre la hora y la lectura de diagnóstico en su teléfono. 4 minutos para el fallo. 3 minutos. El tabaquismo había disminuido un poco, pero los indicadores de advertencia seguían siendo críticos. Necesito más luz, dijo Thomas en voz baja, sin levantar la vista de su trabajo. 3 teléfonos proporcionaron iluminación adicional de inmediato. Sus dueños estaban deseosos de ayudar en este drama inesperado. Ya casi estamos, murmuró Thomas. La microfractura está sellada. Ahora necesito purgar el refrigerante contaminado y restablecer la presión del sistema. Metió la mano en el compartimento del motor, manipulando los componentes con la familiaridad de quien los ha diseñado. Un fino chorro de líquido iridiscente comenzó a fluir hacia un recipiente que había fabricado con la caja del kit de emergencia. ¿Es ese el nanorefrigerante?, preguntó Anthony, con la fascinación superando la ansiedad. Sí, aproximadamente $20,000, respondió Thomas con naturalidad. Estamos ahorrando alrededor del 60%, que es más de lo que esperaba. Anthony arqueó una ceja. ¿Sabes el costo exacto del refrigerante? Yo ayudé a desarrollarlo, dijo Thomas simplemente. El precio probablemente ha aumentado desde entonces, pero el proceso de fabricación sigue siendo caro debido a los requisitos de estabilización cuántica. La alerta de diagnóstico volvió a sonar. Atención, 2 minutos para un fallo crítico del sistema. Thomas no parecía preocupado. Continuó trabajando con constancia, ahora rellenando el sistema con el refrigerante de reserva del kit de emergencia. Fórmula estándar, explicó mientras trabajaba. No es ideal para el circuito secundario, pero permitirá un funcionamiento seguro hasta que pueda conseguir el refrigerante especializado. Se reemplazó el nano refrigerante. Deberá mantener la potencia del motor por debajo del 70%. Anthony asintió, observando con asombro cómo este hombre, a quien había descartado por completo antes, demostraba un dominio de la tecnología que desconcertó incluso a los propios ingenieros del fabricante. Quedaban 30 segundos, advirtió el sistema de diagnóstico. Thomas hizo un último ajuste y luego aseguró con cuidado el panel de acceso. «Arranca el motor», ordenó. Anthony dudó. ¿Estás seguro? Si el problema persiste, arranca el motor, repitió Thomas con serena autoridad. Anthony metió la mano en el vehículo y presionó el encendido. Por un momento no pasó nada. Entonces,
El motor del hipercoche cobró vida con un sonido diferente al de cualquier vehículo convencional, un sonido agudo que rápidamente se transformó en un ronroneo profundo y potente. No salió humo. La pantalla de diagnóstico parpadeó y luego mostró que el sistema se estaba estabilizando. El rendimiento funcional del enfriamiento de empuje cuántico está limitado al 70% de la capacidad de servicio recomendada. Una ovación espontánea estalló entre la multitud. Varias personas estaban grabando el momento con sus teléfonos. Anthony miró con incredulidad la lectura del diagnóstico. «Eso es imposible», murmuró. El fabricante dijo que esta reparación no se podía realizar en el campo. El fabricante complica demasiado las cosas para mantener su monopolio del servicio, respondió Thomas, limpiándose las manos con un paño del kit de emergencia. La reparación no es difícil si comprendes los principios fundamentales del sistema. Anthony miró a Thomas con nuevo respeto. ¿Cuánto tiempo durará esto? El sellador con grafito debería mantener la integridad durante aproximadamente 3 semanas en condiciones normales de funcionamiento, explicó Thomas. Tiempo más que suficiente para programar un servicio adecuado. Recuerde simplemente mantener la producción por debajo del 70%. Anthony asintió y luego extendió su mano. Gracias. Sinceramente, Thomas aceptó el apretón de manos, manteniendo su expresión serena. De nada. El momento podría haber terminado allí, una breve conexión entre dos hombres de circunstancias muy diferentes, pero Anthony no había terminado. Su curiosidad natural como ingeniero y empresario había sido completamente despertada. Me gustaría entender más sobre cómo hiciste esto, dijo Anthony. Y sobre tu situación. Quizás podríamos seguir esta conversación en un lugar más cómodo. Con gusto te llevaré a mi oficina. Thomas consideró la oferta por un momento. Agradezco la invitación, pero no creo que sea necesario, interrumpió Anthony. Como mínimo, te debo una compensación adecuada por salvar mi auto. Y francamente, después de lo que dijo el Dr. Chen, tengo 1000 preguntas para usted. Reynolds, el jefe de seguridad que casi había hecho que expulsaran a Thomas, se acercó con cautela. Señor Wright, su reunión con inversores será en 90 minutos. Deberíamos irnos pronto si vas a lograrlo. Anthony parecía dividido entre sus obligaciones programadas y su recién descubierta fascinación por Thomas. Ven conmigo a la reunión, sugirió de repente. Estos inversores respaldan un nuevo sistema de regulación térmica para la computación cuántica. Sus ideas serían invaluables. Thomas negó con la cabeza. Apenas estoy vestido para una reunión con inversores. Anthony consideró esto y luego miró su reloj nuevamente. Tenemos tiempo para arreglarlo. Reynolds, llame con anticipación a Bespoke en la 5ª Avenida. Diles que necesitamos lo mejor que tengan disponible en el tamaño de Thomas. Listo en 30 minutos. Vestimenta profesional completa. Reynolds pareció sorprendido pero asintió y se apartó para hacer la llamada. Thomas levantó una ceja. Eso no es necesario, considérelo parte de su pago, insistió Anthony. Además, quiero ver las caras de los inversores cuando les diga quién arregló realmente el problema irreparable de mi coche. Por primera vez, Thomas se permitió una sonrisa genuina. Quizás valga la pena verlo. Anthony le devolvió la sonrisa, pero luego se puso serio. Todavía no entiendo cómo alguien con tus talentos terminó en estas circunstancias. ¿Qué pasó después de Aeroch? La expresión de Thomas se ensombreció. No es una historia agradable. Me gustaría escucharlo de todos modos, dijo Anthony. Pero primero tengo una propuesta, una prueba, por así decirlo. ¿Otro? Thomas preguntó. Pensé que acababa de pasar una prueba bastante importante con tu auto. Lo hiciste, reconoció Anthony. Pero no me interesan solo tus habilidades de ingeniería. Quiero ver si sus ideas se traducen a nuestros proyectos actuales. Hizo una pausa. Únase a mí en esta reunión de inversores. Escuche nuestra presentación sobre el nuevo sistema térmico. Si puede identificar sus defectos y posibles mejoras, como sospecho que puede,
Le ofreceré un puesto de consultoría en el momento. Thomas estudió el rostro de Anoni, buscando cualquier signo de falta de sinceridad. Y si no me interesa tu oferta, aún así te compensaré justamente por salvar mi auto y mi reunión, respondió Anthony. Pero algo me dice que podría interesarte lo que estamos haciendo. Lo que sucedió en los siguientes 20 minutos desafió todas las expectativas mientras el ingeniero sin hogar se preparaba para ingresar al mundo elitista de los inversores tecnológicos, un mundo que alguna vez lo había dejado de lado sin pensarlo 2 veces. La transformación fue notable. En el camerino privado de Bespoke en la Quinta Avenida, Thomas emergió como una persona completamente diferente. El traje color carbón hecho a medida le quedaba perfecto, resaltando su complexión aún atlética. Le habían recortado la barba profesionalmente y le habían peinado el cabello. Con su imponente altura y su apariencia renovada, proyectaba un aura de autoridad que atraía miradas respetuosas del personal de la tienda. Anthony asintió con aprobación. Ahora pareces el brillante ingeniero que eres. Thomas se ajustó los puños con movimientos precisos. Las apariencias engañan. Ese es más bien el objetivo de toda esta experiencia, ¿no? Tocado, admitió Anthony. Pero en unos 40 minutos, tendrás la oportunidad de demostrar que el contenido importa más que el estilo. El viaje a la sede de Nexus y Nevaschen fue breve pero significativo. Thomas miró por la ventana de la lujosa camioneta, observando cómo pasaban por barrios que normalmente recorría a pie. Los guardias de seguridad, que antes casi lo habían expulsado, ahora lo trataban con cauteloso respeto. Me he tomado la libertad de pedirle a mi asistente que investigue tus antecedentes, dijo Anthony, mientras revisaba la información en su tableta. MIT, el mejor de su clase. 3 patentes antes de graduarme. Ingeniero térmico jefe en tecnología espacial a los 26. Consultor de tecnología aeronáutica a los 29. Levantó la vista y luego nada. Desapareciste completamente de la industria hace 3 años. Thomas asintió pero no ofreció ninguna explicación. El incidente de AOTH. Anthony continuó, mencionaste acusaciones falsas. Mi asistente encontró informes sobre un fallo en el prototipo, una pérdida significativa de inversión. Al principio te culparon. Yo fui el chivo expiatorio conveniente, dijo Thomas en voz baja. La investigación finalmente demostró que la gerencia había ignorado nuestros protocolos de seguridad para cumplir con una fecha límite arbitraria. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Seguramente otras empresas te habrían contratado. El Dr. Chen parecía ansioso por hacerlo. Thomas sonrió con picardía. Cuando te acusan de costarle millones a una empresa, las puertas se cierran rápidamente. Si a eso le sumamos la discriminación racial, algunos rumores estratégicos sobre una personalidad difícil y una falta de capacidad para trabajar en equipo, de repente nadie te devuelve las llamadas. Eso no explica 3 años sin hogar, insistió Anthony con suavidad. No, coincidió Thomas. Depresión, una cuenta de ahorros vacía y un sistema diseñado para mantener a la gente en el suelo una vez que cae. Explícame esa parte. Se apartó de la ventana para mirar a Anthony directamente. ¿Sabes lo difícil que es que te contraten cuando no tienes dirección, ni teléfono, cuando tu ropa está desgastada y no puedes permitirte un corte de pelo? Las mismas credenciales que te impresionaron antes se etiquetan como sospechosas o inventadas cuando no tienes hogar. Anthony tuvo la delicadeza de parecer incómodo. Empiezo a entenderlo. Llegaron a la reluciente sede de Nexus y Nevaschens con 20 minutos de ventaja. Antes de la reunión con inversores. Al cruzar el vestíbulo, los empleados se detuvieron a observar, no a quien veían habitualmente, sino al imponente desconocido que estaba a su lado. Thomas, esta es Sofía Reyes, nuestra directora de tecnología, dijo Anthony mientras una elegante mujer de unos 50 años se acercaba. Sofía, te presento a Thomas Johnson. El reconocimiento brilló en sus ojos de inmediato. El Thomas Johnson de Space Tech. Thomas asintió cortésmente. Parece que fue hace una eternidad.
Su trabajo en regulación térmica cuántica fue revolucionario, dijo con genuina admiración en su voz. Hemos construido sobre sus cimientos nuestros nuevos sistemas. Por eso está aquí, explicó Anthony. Thomas acaba de salvar mi ápice cuántico con una reparación improvisada que el fabricante afirmó que era imposible. Quiero sus ideas sobre nuestro nuevo proyecto térmico. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. ¿Con qué equipo solucionaron el problema del circuito de refrigeración secundario en el campo? Lápiz y sellador de emergencia, respondió Thomas con calma. Sofía lo miró fijamente un momento y luego estalló en una risa encantada. Eso es brillante. Las nanopartículas de grafito crearían exactamente la unión molecular correcta con el polímero del sellador de emergencia. Ella negó con la cabeza, asombrada. ¿Por qué no se nos ocurrió? A veces, las soluciones más sencillas se pasan por alto cuando se está demasiado cerca de un problema, sugirió Thomas. Anthony miró su reloj. Los inversores se están reuniendo. ¿Nos vemos? Al entrar en la sala de conferencias, las conversaciones se calmaron. Una docena de inversores impecablemente vestidos se giraron para evaluar al recién llegado. Anthony dio un paso al frente con confianza. Damas y caballeros, antes de comenzar nuestra presentación, me gustaría presentarles a un invitado especial. Este es Thomas Johnson, el inventor original del sistema de refrigeración de empuje cuántico que revolucionó la ingeniería aeroespacial hace 5 años y el hombre que acaba de salvar mi coche supuestamente irreparable con mina de lápiz e ingenio. Las implicaciones de lo que descubrieron fueron mucho más allá de una simple reparación de coche. A medida que el verdadero alcance del genio de Thomas y la injusticia de sus circunstancias comenzaban a ser evidentes para todos en la sala, lo que sucedió en la reunión de inversores se convirtió en leyenda en los círculos de Silicon Valley cuando el equipo de Nexus Univaschens presentó su nuevo sistema de regulación térmica para la computación cuántica. Thomas escuchó atentamente, tomando notas ocasionalmente en el blog proporcionado. Cuando se le invitó a comentar, él habló durante exactamente 7 minutos, identificando 3 fallas críticas en el diseño actual, proponiendo soluciones elegantes para cada una y esbozando una modificación que aumentaría la eficiencia en un 34%, a la vez que reduciría los costos de fabricación. La sala quedó en silencio cuando terminó, y luego estalló en preguntas. 2 horas más tarde, mientras los últimos inversores salían, todos comprometidos a aumentar la financiación, Anthony cerró la puerta de la sala de conferencias y se volvió hacia Thomas con manifiesta admiración. Eso fue extraordinario, dijo. No solo mejoraron nuestro diseño, lo transformaron. Sofía dice que sus modificaciones nos pondrán años por delante de la competencia. Thomas asintió modestamente. Su equipo sentó una base sólida. Yo simplemente construí sobre ella. Anthony se sentó frente a él. Como prometí, estoy dispuesto a ofrecerle un puesto de consultor. Diga el precio. Thomas consideró la oferta con expresión pensativa. Lo agradezco, pero no estoy seguro de que un puesto de consultor sea lo que necesito ahora mismo. Luego, un puesto completo, director de ingeniería, control creativo total. No se trata del título ni del control, explicó Thomas. Se trata de abordar el problema más amplio, que es cuántas otras mentes brillantes están ahí fuera. Allí, ignorados por circunstancias ajenas a su voluntad. Thomas se inclinó hacia adelante. En el refugio donde trabajo como voluntario, he conocido a antiguos investigadores médicos, desarrolladores de software e ingenieros mecánicos, todos luchando con las mismas barreras sistémicas que me mantuvieron en la calle. La expresión de Anthony se tornó seria. Está sugiriendo algo más grande que simplemente contratarte. Yo sí. Thomas sacó varios papeles doblados de su bolsillo, páginas arrugadas y desgastadas, cubiertas de precisos dibujos técnicos. Son patentes que he desarrollado durante los últimos 3 años, esbozadas en periódicos desechados de la biblioteca, soluciones a problemas que su industria ni siquiera ha identificado adecuadamente. Anthony examinó las páginas con creciente asombro.
Son revolucionarias, especialmente este sistema de refrigeración para redes neuronales cuánticas. Tuve mucho tiempo para pensar, dijo Thomas simplemente. Pero imagina lo que podría haberse desarrollado si hubiera tenido los recursos adecuados. Ahora multiplica eso por toda la gente con talento que se está desperdiciando por prejuicios y barreras sistémicas. Anthony dejó los papeles. ¿Qué propones? Un centro de innovación, respondió Thomas sin dudarlo. No solo para el desarrollo tecnológico, sino también para la recuperación de talentos, un lugar que identifica la brillantez pasada por alto y brinda el apoyo necesario para nutrirla, sin importar el origen, la apariencia o las circunstancias. ¿Quieren que financie este centro? Quiero que lo construyamos juntos, aclaró Thomas. Mi experiencia técnica y vivida combinadas con sus recursos y conexiones en la industria. Estas patentes por sí solas financiarían la fase inicial. Anthony lo estudió con nuevo respeto. Ni venganza, ni siquiera solo redención personal. ¿Quieres un cambio sistémico? Exactamente. La voz de Thomas se volvió apasionada. La tragedia no es que me quedara sin hogar. Es que la sociedad desperdició mi potencial durante 3 años y continúa desperdiciando el potencial de innumerables personas más. Antonio extendió su mano. Thomas Johnson, creo que acabas de encontrar un socio. Las patentes que Thomas había desarrollado mientras dibujaba sin hogar en periódicos desechados valían más que el hipercoche que acababa de arreglar. Pero su verdadero valor residía en la transformación que provocarían en una industria que casi había perdido a una de sus mentes más brillantes. En nuestro mundo, la brillantez aparece en lugares inesperados, a menudo descartada, ignorada o descartada en base a juicios superficiales y sesgos sistémicos. La verdadera medida de nuestra sociedad no está en el éxito de aquellos que ya son privilegiados, sino en nuestra capacidad de reconocer y fomentar el genio donde quiera que exista. Esta historia no se trata solo de Thomas y Anthony. Se trata de ti y del potencial que quizás estés pasando por alto en los demás, o que los demás puedan estar pasando por alto en ti. Si esta historia tocó algo en ti hoy, suscríbete a BitStories y únete a nuestra comunidad dedicada a iluminar momentos de extraordinaria justicia y transformación. Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Y recuerda, la próxima idea que cambie el mundo podría surgir de la persona que la sociedad te ha enseñado a ignorar. No te pierdas otro momento de inspiración que podría cambiar tu forma de ver el mundo para siempre. Este no es el final de la historia. Es el comienzo de lo que sucede cuando la verdad se encuentra con la visibilidad. En BitStories, creemos que la exposición es el primer paso hacia la transformación. Suscríbete y mantente atento porque la próxima historia podría ser la tuya.